Acá tenemos el efecto Doppler. Para eso tenemos tres casos. El caso 1, que es cuando la fuente del sonido se mueve y el oyente está inmóvil. Y tenemos la fórmula para encontrar la frecuencia escuchada. Y en el caso 1, que es frecuencia escuchada es igual a la velocidad del sonido por la frecuencia de la fuente entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Ese es el caso 1. Caso 2. Caso 2 es cuando la fuente del sonido está inmóvil y el oyente se mueve. Entonces, para sacar la frecuencia escuchada, tenemos ahí frecuencia escuchada es igual a la frecuencia de la fuente, Fs, por la velocidad del sonido más la velocidad del observador entre la velocidad del sonido. Ese es el caso 2. El caso 3 es cuando la fuente y el oyente se mueven. Ese que tenemos ahí. Entonces está la frecuencia escuchada es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más la velocidad del observador entre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Eso es para el caso 3. Entonces tenemos aquí cómo podemos interpretar las letras que aparecen en la fórmula. F0 es frecuencia escuchada, la V es la velocidad del sonido que ya está dada, 343 metros sobre segundo. Fs es frecuencia de la fuente en Hz y la velocidad de la fuente Bs va en metros sobre segundos y la velocidad B0 es igual a la velocidad del observador que va dada también en metros sobre segundo. Acá tenemos un ejemplo del efecto Doppler. Dice: una sirena de una ambulancia emite 680 Hz de frecuencia al sonar de su sirena. Encuentre la frecuencia o tono escuchado en los siguientes casos. Primero, si la ambulancia se mueve a 120 metros sobre segundo emitiendo el sonido y la persona va caminando a 2 metros sobre segundo y la escucha. 2. Si la ambulancia se mueve con una velocidad de 100 metros sobre segundo y una persona que está en una parada de autobús escucha la sirena. 3. Si la ambulancia se detuvo en un semáforo y una persona escucha cuando va en un vehículo a 2 metros sobre segundo, escucha el sonido de la sirena. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es ver cada enunciado, cada número que nos preguntan y buscar a ver qué caso es, si es caso 1, caso 2 o caso 3. Identificar cada uno de ellos para que puedan desarrollar la fórmula. Entonces aquí tenemos en el 1 que nos pedía, sacamos los datos. Fs nos da 680, la velocidad del aire son 343, lo que nos piden, la frecuencia. Tenemos la velocidad que son 120 del vehículo y la velocidad de la persona 2 metros sobre segundo. Entonces miramos que en el 1 tendríamos que usar el caso 3 de la fórmula 3. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces lo que vamos a hacer solo es despejarla. Entonces Fs son 680, lo colocamos acá. Velocidad 343 más velocidad de la persona 2 metros. Entonces colocamos 2 entre la velocidad que son 343 menos la velocidad de la ambulancia que son 120. Entonces hacemos esa suma y esa resta y nos da 345 entre 223. Hacemos esa división y nos da 1.5470. Entonces multiplicamos 680 por 1.5470
y nos da que la frecuencia es de 1051.96 Hz. Ese sería para la pregunta 1 que nos hacen ahí, y ya miramos que usamos el caso 3. Aquí tenemos el número 2, encontramos los datos, son casi parecidos todos, digamos este va a ser el mismo, la velocidad siempre va a ser el mismo. Lo que andamos buscando es la frecuencia, ¿va? Entonces la velocidad de la ambulancia 100 metros sobre segundo y la velocidad de la persona 2 metros sobre segundo. Entonces leyendo los datos del inciso 2 que nos preguntan, miramos que es el caso 1. Entonces la fórmula del caso 1 es esta: la frecuencia es la velocidad por la frecuencia de la sirena entre la velocidad del aire por la velocidad de la ambulancia. Entonces hacemos acá, tenemos que la velocidad del aire son 343 fs 680. Y abajo tenemos la velocidad del aire, que son 343 menos 100, que es la velocidad de la ambulancia. Entonces esto de arriba, recuerden que cuando están así se multiplican. Entonces 343 por 680 nos da 233.240. 343 menos 100 nos da 243. Al hacer esta división, 233.240 entre 243, entonces nos da que la frecuencia es igual a 959.83 Hz según el caso 1 en la pregunta 2. Acá tenemos el número 3. Encontramos los datos, los colocamos acá. Entonces al revisarla, al leer el inciso 3, entonces miramos que es el caso 2. Entonces esta es la fórmula del caso 2. Entonces la frecuencia va a ser igual a la frecuencia de la sirena, la velocidad del aire, menos la velocidad de la persona entre la velocidad del aire. Entonces tenemos Fs es 680, 343 la velocidad del aire menos 2, que es la velocidad de la persona, entre la velocidad del aire, que son 343. 343 menos 2 nos da 341 y lo dividimos entre 343. Esto de acá lo multiplicamos, 680 por 341 nos da 231.880. Lo dividimos entre 343. Entonces nos da que la frecuencia es igual a 676.03 Hz. Y ahí tendríamos los tres casos del efecto Doppler en este tema que estamos realizando.